libros que disipan fronteras. Estamos en la sesión 6, Inteligencia Artificial, y agradezco mucho a los organizadores que me hayan invitado a moderar esta mesa de un tema central. Con nosotros va a estar Pablo Alejandro Arias. Él es graduado en Filosofía y Humanidades para la Ludwig Maximilians Universität de Múnich y posteriormente realizó las maestrías en edición y edición digital. En 2015 trabajó en el área de proyectos internacionales y profesionalización del mundo del libro en la Feria del Libro de Frankfurt, centrándose principalmente en los mercados de América Latina. En 2022 comenzó a trabajar para Bookwire al hacerse cargo de la distribución y estrategia digital para América Latina y México. Está Enrique Parrilla, estudió Ingeniería en Telecomunicaciones en Houston, donde fundó Lantia, antes de trasladarla a Sevilla y trasladarse él. Lantia da cobertura en España, Estados Unidos y México a más de 160 editoriales, así como a decenas de miles de autores a través de su plataforma de gestión, desde donde se controla el proceso creativo de cada libro, su conversión a distintos formatos y su impresión y distribución a más de 4,200 puntos de venta y la liquidación de regalías a los autores. Es Lantia la impresora bajo demanda y distribución más grande de Europa. También Parrilla es editor de Publics Weekly en español y miembro del consejo asesor del programa Premier Partner de Xerox. John Leonardo Vargas es magíster en Ingeniería Industrial con énfasis en sistemas de producción y logística, ingeniero industrial, director de desarrollo de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, director de la Maestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario de Colombia, con experiencia en liderazgos de proyectos de consultoría, de direccionamiento estratégico, de proyectos de organizaciones y transformación digital para la articulación de la planeación, las personas y los procesos. Es un honor estar en esta mesa. Soy Camilo Ayala, del Instituto del Libro y la Lectura y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como comentaba, el tema es inteligencia artificial, que pienso que es el tema central de nuestro tiempo, el tema de nuestro tiempo, como diría Ortega y Gasset. De hecho, hace unos años se hablaba del advenimiento del libro inteligente. Cuando yo oí eso del libro inteligente por allá de 2010, 2012, me pareció un pleonasmo, porque en sí el libro es una máquina y una máquina inteligente. Y nada hay más unido a la inteligencia en sí que lo que es el libro. Pero bueno, este es el día también de la biodiversidad. O el día B. Y también dentro de esa biodiversidad entran estos libros donde interviene en sí la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Hay quien dice que o define la inteligencia como máquinas capaces de imitar la inteligencia humana. Hay quien dice que son sistemas que emulan funciones cognitivas, y a mí me gusta más la definición de que la inteligencia artificial es convertir datos en conocimiento. Pero bueno, estamos entre el entusiasmo y la preocupación, y vamos a darle la palabra a cada uno de los ponentes, y después haremos una especie de diálogo en ese caso. Entonces, Pablo, John, Enrique, qué gusto tenerlos, y te cedo la palabra, Pablo. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias por esta ocasión para poder intercambiar nuestras perspectivas y nuestras opiniones sobre este tema, que, como bien decías, Camilo, por un lado nos inquieta, a veces también incluso nos fascina, ¿no? Muchas gracias a la organización también por organizar estas jornadas. Bueno, yo cuando me invitasteis a hablar un poco de este tema, que bueno, por otro lado es un tema que
muy recurrente últimamente, casi todos los foros de edición, ¿no? Prácticamente se viene tratando. O sea, ayer mismo me comentó un compañero que estuvo en una conferencia de edición independiente en Londres, donde el tema estrella, en ese caso lo trató a Michael Bhaskar, también un gran experto, ¿no? En esos temas, y bueno, al parecer con una gran repercusión, ¿no? También hace no tanto coincidí con Enrique también en un encuentro aquí en Bilbao, donde también era precisamente ese el tema que se estaba tratando. Entonces, bueno, dándole un poco yo vueltas, también yo tengo que decir, bueno, represento, ¿no? A una de las empresas más grandes de distribución digital a nivel global, que es Bookwire, pero yo tengo una formación de filósofo, ¿no? Entonces, un poco me gustaría aunar estas dos facetas, ¿no? En un poco bueno, las pinceladas que quiero plantearos un poco también a modo inicial, ¿no? Y bueno, unas cosas que efectivamente más inquieta dentro de lo que es el campo de la edición es todo lo que viene ligado por los derechos, ¿no? Es decir, cómo se va a gestionar esto bueno, ni siquiera en un futuro, ya en un presente. Estamos ante esta problemática, ¿no? Como he dicho, o sea, como mi experiencia, mi formación es de filósofo, pues lo que me hace antes, a la hora de aproximarme a cualquier tema, me gusta siempre tener un marco teórico, ¿no? Desde el cual poder abordarlo, ¿no? Dejo claro que este marco teórico, esa consideración, ¿no? En ningún caso o no tiene por qué guardar relación con cuestiones más prácticas, ¿no? Y que es, por así decirlo, lo que está más relacionado con la profesión nuestra y el desempeño de todos nosotros en cada día, ¿no? Y una de las cosas, ¿no? Que yo venía dando vueltas es que cuando hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? En tanto que generadora de contenidos, ¿no? Eh, eso tiene para mí guarda una relación con la idea que tenemos tan arraigada, especialmente en Occidente, con lo que es la idea de la autoría, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial puede contribuir, en cierto modo, a la desaparición o a la difuminación de esta idea, pues bueno, dando pie a un nuevo paradigma donde, bueno, esa inteligencia artificial lo que hace es generar obras, textos, ¿no? Bueno, en fin, un gran repositorio gigante, ¿no? Que se alimenta al final de creaciones ajenas con nombre propio, ¿no? Pero para las cuales de repente no va a haber nadie concreto, ¿no? Ninguna persona de carne y hueso a la cual escribir este contenido, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene esto a nivel de derechos, ¿no? Que es lo que venía planteando al principio. Obvio aquí todo el tema de, bueno, lo que sería la vertiente más empresarial del asunto, ¿no? De cómo hay ciertas empresas que efectivamente están potenciando esto. Pero un poco volviendo a lo anterior, ¿no? Y en relación a, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? Con ese sinfín, con este océano de contenidos que de repente se están creando, que no sabemos muy bien a quién a escribir, ¿no? Pues es de repente difícil, ¿no? Encontrar lo que es incluso el propio concepto de responsabilidad, ¿no? Se ve, en cierto modo, difuminado, ¿no? Por este marasmo, ¿no? Y esto, bueno, tiene unas repercusiones que, bueno, ya en un campo más lo jurídico puede llegar incluso hasta lo penal, ¿no? Pero también en nuestro oficio, pues como venía diciendo, tiene las repercusiones de cómo encarar esto a nivel de los derechos de autor, en tanto que el proceso de generación y alimentación de las inteligencias artificiales están destruyendo o deconstruyendo la idea que tenemos en Occidente del autor, ¿no? Entonces, bueno, es un poco dándole vueltas, digo, bueno, pero realmente esa idea del autor y de la autoría es algo en términos históricos relativamente nuevo, ¿no? O sea, como digo, estoy simplemente poniendo un marco teórico, ¿no? Histórico a lo que es este asunto, ¿no? Dando un poco vueltas y bueno, eso realmente el concepto de autor tan fuerte y arraigado que tenemos viene prácticamente en Occidente del siglo, vamos a decir, con muy pronto siglo XIII, más al siglo XV, ¿no? Muy relacionado con, bueno, con el sujeto, con la creación del sujeto cartesiano, ¿no? Creación de su mismo, también muy relacionado con el auge de la novela, ¿no? Como género, ¿no? Que es cuando un poco la idea, el concepto de autor empieza a ganar fuerza, ¿no? Y la novela, como te he dicho, también se convierte en ese género literario predominante. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque creo que la inteligencia artificial, que al final a lo que nos aboca, ¿no? Es esta multiplicidad de textos, de contenidos generados de la nada, ¿no? Que no parten de su sujeto concreto, ¿no?
pues en cierto modo incluso yo dándole vueltas digo es que hasta parece el programa consumado de según qué filósofo de la deconstrucción, ¿no? Obviamente estoy obviando aquí las implicaciones y motivaciones empresariales, como he dicho antes, que propulsan todas estas dinámicas, ¿no? Ah, pero como venía diciendo, pues la idea esta de la autoría débil, que no es un fenómeno exclusivo, yo lo he denominado autoría débil, ¿no? No es un fenómeno exclusivo de la IA, sino que es un rasgo, por así decirlo, cultural, que ya podemos encontrar incluso en civilizaciones antiguas, en otras formas muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante que hay que tener en cuenta esta dimensión cultural de la inteligencia artificial como digo, no implica desconocer las fuentes o intereses que la están motivando y ni siquiera quiero dar la idea, transmitir la idea que quiero minusvalorar lo que es el concepto del derecho de autor en sí mismo, sino que simplemente me parecía interesante plantear este marco, ¿no? De un poco a nivel histórico, ¿no? De en qué momento estamos, ¿no? Sobre todo a lo largo de los años de lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Y digo que es importante tener bueno, este planteamiento, este marco, ¿no? Porque es importante a la hora de acercarnos, ¿no? A un nivel tanto social como legislador, ¿no? Legislador, porque me parece que es obvio, ¿no? Que cualquier fenómeno de este alcance pues requiere una legislación adaptada que, en tanto que creo que nos estamos moviendo a un nuevo paradigma, ¿no? Quizás no consistiría tanto en reproducir esquemas anteriores, sino adaptarse a los nuevos esquemas, ¿no? Que puede plantearnos este nuevo juego, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esa consideración teórica, que, en la que vemos que, bueno, que se abren unas nuevas puertas, ¿no? Que nos abocamos, ¿no? Parece que a un nuevo mundo, ¿no? Que los límites que conocíamos parece que se ven desbordados en cierto modo y sin caer en la inocencia tampoco de que la inteligencia artificial es un mero juego narrativo, ¿no? Creo que sí tenemos que plantearnos diferentes escenarios, ¿no? De cómo abordar, ¿no? En primer lugar, creo que todos convenimos, y esto creo que es también una condición casi indispensable, en que tampoco la inteligencia artificial, más allá de que, bueno, que he dicho, como he dicho, venía relacionada estaba relacionada con lo que yo he denominado la autoría débil, ¿no? O sea, un concepto, o sea, era antagónica, ¿no? Al concepto de autor que teníamos especialmente en Occidente, pero no puede ser una generadora tampoco de la cultura del plagio y tampoco puede consistir en el aprovechamiento de fuentes ajenas de trabajo, ¿no? Eso creo que tiene que quedar medianamente claro. En segundo lugar, creo que es el más complicado y quizás el que seguramente menos me compete en tanto que menos conocedor del asunto, creo que es que hay que democratizar, por así decirlo, la inteligencia artificial en lo que se refiere sobre todo a la generación de contenidos, pues no puede estar supeditada a las directrices de unos pocos, ¿no? En tercer lugar, como venía diciendo, pues lo que nos estamos abocados a, en cierto modo, un nuevo paradigma, hay que repensar, ¿no? Los conceptos dentro de ese nuevo paradigma, que esto no tiene por qué significar en ningún caso una merma de los derechos de autor en este caso, sino que incluso se pueden dar nuevas figuras jurídicas, ¿no? Hablando de creadores, simplemente creo que hace falta definirlas, hace falta dotarles de un estatus jurídico, ¿no? Y en cuarto lugar, creo que tampoco se nos puede escapar de la mente, ¿no? El potencial creador que tiene la misma inteligencia artificial, ¿no? Y el gran soporte que también puede suponer para el mundo editorial. Creo que en general, si me permiten la expresión, hay que tener una idea algo menos encorsetada, por así decirlo, de todo lo que supone la inteligencia artificial en términos de creación, de generación de ideas, ¿no? De contenidos que también nos permita a los editores o que permita a los editores facilitarles la tarea diaria con las numerosas herramientas que éstas nos puede brindar a nivel intelectual y también a nivel de elaboración de tareas más sencillas y otras un tanto más complejas. Pues no dudo que gracias a la inteligencia artificial se abrirán nuevos espacios de creación, de textualidad, de multiplicidades y polifonías, ¿no? Que al final desembocarán en nuevos modelos que, como digo, desbordarán los marcos actuales, pero no nos hemos bueno, de asustar, por así decirlo, sino que hemos de conocerlos bien, ¿no? Saber en qué aguas nos estamos moviendo para desarrollar estrategias con las cuales poder desenvolvernos bien dentro de los mismos, encontrando los parámetros adecuados, tanto a nivel de herramientas de trabajo como a nivel jurídico, ¿no? Para poder estar cómodos en ese nuevo, bueno, en ese nuevo horizonte que se abre.
Muchas gracias. Camilo, estás en mute. Sí, no, Pablo, qué interesante. De hecho, me gusta lo que señalas de que se está deconstruyendo la figura del autor, eh, y que sí es cierto, bueno, de hecho, no es que la inteligencia artificial afecte lo editorial, sino es algo común, algo que viene junto. Eh, Decían los viejos editores que eh, el libro hace a la editorial, así como la editorial hace el libro, al libro. Y lo podemos ver, ver eso, proyectar en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? La editorial la puede construir la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede ser afectada también por la actividad editorial en ese caso. Pero bueno, vamos a escuchar a Enrique. Por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Camilo, y gracias a Silven y a todo el mundo que nos está viendo. Yo voy a voy a dar una visión desde el punto de vista mío, que es un poquito más eminentemente práctico. Yo soy de profesión ingeniero, aunque tenía que haber estudiado filosofía, como Pablo, que era algo mucho más interesante, menos prosaico. Pero yo voy a ir un poco al grano para poder tener luego tiempo para discutir. Yo creo que esto es una mina de oro. Esto, la última vez que yo recuerdo estar tan excitado ante cualquier tipo de tecnología fue cuando descubrí que era Internet allá por el año 96-97. Nosotros somos una empresa somos una empresa editorial de tecnología. Nacimos como empresa de tecnología primero y luego nos enfocamos en el mundo editorial. Hemos hecho uso de herramientas de tecnología, bases de datos, modelos de búsqueda. Recuerdo en el 2016 nos dieron un premio por un programita de búsqueda de patrones que tardábamos días en analizar un libro. Y ya digo, recuerdo en noviembre cuando vi por primera vez la interfaz de OpenAI. Recuerdo ver primero DALL-E, que no me parecía particularmente impresionante, pero después Midjourney, que me quedé absolutamente pasmado. Y noviembre, diciembre de este año, yo estaba viendo todo lo que salía. Estamos viendo avances que van por semanas. Y yo la última vez que recuerdo estar tan excitado, tan expectante con una tecnología, fue cuando estaba apareciendo Internet. Yo creo que esto es una tremenda ventaja. La herramienta es absolutamente esencial. Creo que cualquier editor que no la incorpore en todos sus procesos, todos, desde la evaluación de manuscritos, la creación de portadas, el análisis de informes de ventas, estudio de tendencias, sin abandonar en ningún momento la intuición, el toque humano que necesitamos todos. Pero esto es una herramienta que nos da, es una carrera armamentística, es absolutamente increíble. Yo no creo que represente ni muchísimo menos un desafío a la hora de menospreciar o infravalorar la labor del editor, más bien lo contrario, ¿no? Eso es un poco como cuando, oye, yo no recuerdo lo que se llamaba fotomecánica, pero sí recuerdo que gente me lo enseñaba. Y recuerdo ir a algunos talleres de impresión, recuerdo ver las primeras, las letritas estas de plomo con las que se componían los periódicos. Nadie ha apuntado a Microsoft Word como, oye, pues el gran ejecutor de las artes gráficas, ni cuando salió Photoshop, pues nadie se escandalizó de que ya no tuviéramos que hacer las cosas con negativos y pegando y tal. Y oye, Photoshop pues nos permitía crear sombritas y cosas que te permitían generar obras de arte un poquito más espectaculares. Yo creo que lo que hace Midjourney, lo que hace OpenAI, lo que hace Claude, lo que está haciendo Bard, son eso, son herramientas. Y son herramientas que hacen que una persona pueda hacer el trabajo de 5 y de 10. No creo que vayamos a cambiar el espíritu creativo. Sí creo que donde antes nos teníamos que leer un libro entero, ver una sinopsis, darle vueltas y alguien tardaba una semana para hacerte una sinopsis, pues ahora te la haces en un rato. Oye, dame esto, reescríbemelo. Tú lo ves, tú tienes el ojo crítico, lo analizas. Pero insisto, o sea, creo que esto es
una mina de oro, y lo digo en el buen sentido. Esto va a aplanar totalmente el campo. O sea, lo que tradicionalmente han hecho las grandes editoriales, que era incrementar las barreras de entrada en todo, en distribución, en creación, en acceso a autores, en acceso a portadas de calidad, a materiales de calidad. Ahora cualquier persona con una conexión a Internet, con un buen conocimiento de las herramientas, puede generar unos resultados absolutamente espectaculares. Creo que lo que ha comentado Pablo es muy interesante. Creo que la gente no entiende muy bien lo que son las herramientas generativas. Realmente hay una cierta obsesión por decir, oye, es que me están copiando el trabajo. A ver, no se está copiando. No es diferente que una persona se lea 500 libros y que diga, oye, pues mira, después de leer 500 libros, pues este es el estilo hiperrealista, este es el realismo mágico. Son una serie de cosas que cuesta mucho tiempo y mucho trabajo absorberlas. Y ahora tenemos herramientas que las van a absorber. Mi visión es eminentemente optimista y creo que este es un tren al que o nos subimos o nos quedamos en la historia. Por ahí he dado algunas veces una conferencia hablando del gran negocio que era la distribución de hielo a domicilio a finales del siglo XIX, y creo que alguna de las profesiones que tenemos por delante hoy, traductores, correctores, todo lo que tenga que ver con manipular contenido, se van a quedar ahí. Bienvenida sea la inteligencia artificial, larga vida al editor y espabilemos todos. Oh, qué interesante, Enrique. De hecho, yo también estoy entusiasmado con inteligencia artificial. Lo estuve antes de que viniera Internet, quizá con los procesadores de textos. Cuando trabajamos temas de historia, haciendo textos o entregando textos a revistas. eh, Quizá ustedes, bueno, son más jóvenes que yo, pero era una tortura revisar esos textos y volverlos a capturar y tener en nuestras casas máquinas de escribir. Y la sustitución fue bastante interesante. Hace muchos años nos decían ya muchas personas que habría que pensar en digital con los libros electrónicos y, eh, y la reconformación de las editoriales fue bastante fuerte, de pasar de trabajar manuscritos a trabajar en archivos digitales en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante. Te doy la palabra, John. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos por su invitación y a Pablo y a Enrique, porque parte de la conversación mía pues gira un poco alrededor también de las ideas que ustedes han mencionado, principalmente con Enrique, y es que estoy de acuerdo en que esto es una mina de oro. Nosotros, digamos, desde el rol que tenemos como universidad, la preocupación siempre gira muy en torno a, y entonces ahora ese conocimiento lo va a generar una inteligencia artificial. Y es una discusión interna que tiene uno todos los días con los docentes, con los estudiantes y los profesores, pues preocupados porque al final del día mucho de su trabajo es dedicarse a la escritura. Entonces, yo tengo mi trabajo y quiero publicarlo en un libro, en un artículo científico, y entonces ahora una inteligencia artificial será que me puede reemplazar en todo ese trabajo. Entonces, digamos que hay un poco la discusión que hemos venido dando. Siempre ha sido como, es una herramienta y las herramientas llegan y el que no las adapta, pues lo más probable es que pues se quede estancado en el tiempo y los demás que sí las usan, pues van a seguir avanzando. Y al final del día esto nos va a llevar a cosas que antes no conocíamos. Les pongo un ejemplo. Hace un año no existía en ninguna empresa un cargo que se llamara Prompt Engineering. Y ahora es un cargo que fácilmente en una gran empresa puede estar pagando 100.000 o $150.000 al año. Y es un cargo en el que simplemente es una persona experta en darle instrucciones a una inteligencia artificial. Entonces, al final del día lo que está sucediendo es que hay que adaptarse y hay que buscar nuevos modelos de negocio y nuevas formas de utilizarlas. Sin embargo, digamos, es en especial y muy centrado en este tema de la construcción de contenidos, pues las inteligencias artificiales tienen unos retos grandes que todavía tenemos que pensarnos. Por ejemplo, hay un paradigma, pongamos más bien un bucle extraño dentro de la inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial aprende de una serie de contenidos, que alguien debería hacer la curación de esa serie de contenidos.
Entonces aprende de eso y a partir de eso que aprendió, pues genera nuevos contenidos. Ahí hay un riesgo en que luego en algún punto puede que esos contenidos vuelvan a introducirse para enseñarle algo nuevo a la inteligencia artificial. Entonces, ¿será que va a llegar un punto en el que la inteligencia artificial esté aprendiendo mayoritariamente de contenidos que ella misma ha generado a partir de unos contenidos muy antiguos? Y ahí viene todo un tema de si va a seguir reproduciendo los sesgos. Si los documentos o la información con que yo lo alimenté tiene un sesgo de género, tiene un sesgo racial, pues la inteligencia artificial va a ir orientándose hacia incluso a aumentar esos sesgos con que venga la información original. Entonces, creo yo que ahí hay unos temas importantes tanto para los que generan conocimiento como para los que generan contenido a partir de conocimiento, y pues tenemos también que volvernos unos muy buenos curadores y tener digamos, un punto de vista muy crítico sobre si eso que nos está entregando esa inteligencia artificial es realmente algo que esté reflejando la idea que yo tengo, porque al final del día, si nos vamos a lo que es un libro, es alguien tiene una idea y ese es un canal para llegarle a otra persona. Entonces, si ahora ese rol de construcción de ese documento lo podemos facilitar con una herramienta de inteligencia artificial que me va a servir a mí para acelerar el proceso de construcción del documento, me va a servir quizá para hacer una parte de la revisión gramatical, de una parte de traducción, de corrección de estilo, pero pues al final del día el responsable de la idea y de lo que estoy transmitiendo pues voy a seguir siendo yo. Entonces ahí hay como una serie de cuestiones tanto de riesgos como de potenciales, ¿sí? Me gusta mucho, hace poco leí en un artículo de un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, un profesor que se llama Antonio Fernández, que decía que quizá el reto que nos presentan las inteligencias artificiales, al menos en esta parte de construcción de libros y de artículos científicos, es volvernos nuevamente artesanos de la escritura. Entonces, si yo ya sé que la inteligencia artificial para mí es una herramienta que me ayuda a acelerar, ordenar esas ideas y ponerlas en un lenguaje que los demás rápidamente lo puedan entender, pues tengo que volver a lo esencial y es cuál es la idea que yo quiero transmitir, cómo voy a conectar yo con esa audiencia que está allá al otro lado. Y quizá la inteligencia artificial pues llegó fue para ser una herramienta que me acelere a mí ese proceso de llevar esa información al público. O algo, por ejemplo, que nos critican a veces mucho a los científicos acá en las universidades y tienen todo ese conocimiento, pero no son capaces de expresarlo en el lenguaje del resto de personas. Entonces, quizá la inteligencia artificial llegó fue para que, listo, yo tengo este millón de ideas, quiero llegarle a este tipo de público, pues entonces, ¿cómo a través de estas herramientas lo simplifico? Igual lo que está sucediendo ahorita, digamos, es más un boom asociado a que las herramientas llegaron en muy poco tiempo, hace un año, sí, hace un año más o menos que apareció ChatGPT de OpenAI, que esto se volvió del uso de que cualquier persona sin necesidad del equipo técnico y de los conocimientos científicos, pues pudiera hacer procesamiento de lenguaje natural. Pero pues realmente esto es algo que desde el 50 viene creciendo. Para allá Alan Turing hablaba un poco de esto en 1950, 1956, que publicó como ese artículo en el que comenzó a salir qué es la inteligencia artificial o a cómo acuñarse el término. Pero por lo que está pasando ahorita es que ahora está en el dominio de cualquier persona. Ahí también hay unos retos grandes, y un poco lo mencionaba Pablo sobre la democratización, y es también esa enseñanza de cómo utilizar de buena forma estas herramientas, porque así como yo la puedo utilizar para hacer, digamos, para esparcir conocimiento, con una buena motivación, también puede ser que alguien diga, pues la voy a utilizar para generar en 10 horas un libro con información completamente falsa, porque al final la inteligencia artificial no entiende qué es lo que está, o sea, no entiende el contenido de lo que está generando. Por debajo son vectores de números que representan palabras y que probabilísticamente dicen cuál es la siguiente palabra. ¿Sí? No hay un entendimiento propio del contenido, sino simplemente de que cumpla con unas normas matemáticas. Y al final del día, pues la inteligencia artificial simplemente está garantizando que se cumpla ese otro lenguaje, que es el lenguaje matemático, pero no el lenguaje de las ideas. Voy a dejar hasta ahí para que ya después podamos conversar. Oh, qué padre, sí, bueno, de hecho, comentas, John, que puede llegar el tiempo en el que la inteligencia artificial esté rastreando, cosechando contenidos generados por inteligencia artificial. Y también es un gran problema, ¿no? Se dice que
ChatGPT lo que hace es recorrer bases de datos y recolectar información de años recientes, de 2010 para acá, 2000 para acá, en ese caso. Entonces, bueno, hay que verlo así. Pero bueno, a los tres les plantearía una cuestión. ¿Es necesario editar el medio, editar inteligencia artificial? Es decir, que en nuestras empresas, en organizaciones, en nuestras universidades, haya normas acerca de la inteligencia artificial, del uso, que tiene que ver un poco también con lo que comentaban los tres en cuanto a la ética, ¿no? Del uso de la inteligencia. ¿Cómo imaginan el editar esa inteligencia? Yo creo que esto es imparable, Camilo. Yo creo que no puede ser ni regulado ni puede ser orquestado en las universidades. Pongo el ejemplo que tú has dado antes de los procesadores de texto. Soy lo suficientemente viejo para recordar la primera vez que vi un procesador de texto. Yo hice el bachillerato en España, luego me eduqué, fui a la universidad en Estados Unidos y recuerdo ver un procesador de texto por primera vez. Y con el esfuerzo que nos cuesta aprender a deletrear palabras en español, dónde van las tildes, dónde van los acentos. Y claro, cuando me enseñaron esto, digo, ¿pero esto qué es? O sea, tú escribes y se da cuenta que la palabra está mal y te la corrige. ¿Y esto qué mérito tiene entonces? ¿De qué sirve todos los años que he estado aprendiendo a escribir bien y a deletrear correctamente? Y claro, digo, esto es una pérdida de tiempo. Nadie en ese momento, a lo mejor alguien se plantea, oye, pues los ensayos o las redacciones hay que entregarlas escritas a mano, no las puedes hacer por procesador de texto. Eventualmente eso se superó. El problema que yo creo que tiene el intentar regular, y creo que está bien, creo que deberíamos de echarle un vistazo a qué se puede hacer. Pero el problema es que si en Occidente regulamos la inteligencia artificial, te aseguro que hay una serie de regiones, no quiero nombrarlas para que nadie se dé por aludido, que todos las conocemos, en las que no se va a regular nada y se va a incorporar todo el contenido malo y se va a hacer todo lo que estamos diciendo que no se puede hacer. Hablaba antes, John, del peligro de que la inteligencia artificial se retroalimente, etc. Todos sabemos que Rusia ha estado luchando, montando una guerra de propaganda mucho antes de iniciar la guerra física con misiles y con artillería. Hasta una guerra generando libros, propaganda prorrusa, antiucraniana, y esto es algo que se ha hecho de forma sistemática. Obviamente estas herramientas dan unas armas mucho mayores, es mucho más peligroso, pero me vuelvo a un fenómeno que tuvo lugar en España hace unos años cuando llegó la llamada telebasura, que eran estos programas de televisión en los que la gente iba, decía tonterías, la gente que era famosa por ser famosa ponían sus teorías y decían auténticas mamarrachadas, que luego la gente que se alimenta solamente de telebasura, que no leía libros, que no se informaba, pues terminaba repitiendo las mismas tonterías. Entonces creo que nos acercamos efectivamente a una fase de hipercomunicación en la que todo el mundo va a poder esparcir todas las ideas que quiera de forma tremendamente rápida. Creo que es más importante apuntar a lo que decía John, dice, oye, la importancia de que las ideas sean originales, que estén bien argumentadas, que estén bien pedadas, que estén bien defendidas. Pero creo que si perdemos tiempo en intentar legislar, regular o limitar la inteligencia, y cuando digo no solamente la parte de texto, vayamos a la parte de generación de imágenes o de programación. O sea, hace 4 o 5 meses incorporamos a todos los programadores en nuestra empresa una licencia de Copilot, que es algo que conforme ellos están programando, está viendo el código anterior que han hecho y le va sugiriendo las líneas, ¿no? Cuando tengo que escribir la siguiente línea de código, oye, parece que quieres hacer esto, plaf, se lo planta, y pues ya no cometes errores de una coma, se me ha olvidado un paréntesis, se me ha hecho... Entonces, insisto, esto está aquí y esto no puede ser parado. Yo creo que el regular o el ponerse a hablar de ello, si dejamos que nuestros políticos dicten lo que hay que hacer con esto, o sea, dentro de 5 años a lo mejor tendremos el primer proyecto de ley y la tecnología habrá avanzado exponencialmente. Esta es mi posición con respecto a lo que sería una potencial regulación. Estás en mute, Camilo. Sí, Pablo, John, ¿quieren observar algo?
Yo creo un poco atado a lo que decía Enrique, eh, si nos, o sea, al final tratar de legislar o de decir esto sí se puede y esto no se puede, creo que al final el sistema, digamos, político, normativo, independiente un poco del país donde estemos, pues no va al mismo ritmo que va el avance de estas tecnologías. Entonces, pues digamos que quedarnos en la discusión de cómo lo normatizamos es un poco difícil. Nosotros, digamos, discutiéndolo con los estudiantes, porque acá hay un tema importante con los estudiantes y es, bueno, tú hiciste la tarea o la hizo ChatGPT y entonces tú sí sabes o el que sabe parece que es ChatGPT. Entonces, como que al final del día la discusión ha girado un poco más hay que hablar sobre la ética del uso de estas herramientas. Al final son herramientas. Entonces, por ejemplo, si yo hago un texto y cuando lo estoy escribiendo en Word me salen estas rayitas azules que me dicen como hay una corrección gramatical ahí. Pues uno le da clic y le dice lo arreglo, o le sale que está mal la palabra y lo arreglo. Y uno al final del día en su documento, uno no dice ayudado, coeditado por Word, ¿sí? Al final sí es una herramienta. ¿M? Sin embargo, un poco atado a cómo ha venido desarrollándose, lo que sí nos vamos a ver enfrentados es cómo le damos a la gente las herramientas cognitivas para que puedan hacer un uso más eficiente de esto. Si no se vuelve como en muchos casos Internet, que pues es una herramienta para acceso a conocimiento, podríamos estar haciendo muchas cosas, pero pues uno todos los días ve retos muy raros que nada que ver con el propósito original de Internet. Entonces, como que la discusión no debería guiarse hacia cómo lo normatizamos, sino a cómo le enseñamos a la gente un uso eficiente de esas herramientas de tecnología, que los gobiernos difícilmente van a poder llegar a un nivel en el que digan esto no se puede hacer más. ¿M? Además, porque son herramientas que, claro, han pasado de que solo las podían hacer en un laboratorio con una capacidad de cómputo gigantesco a que cada vez se están simplificando. ¿M? Igual todos las tenemos en el celular. Por queramos o no, pues el celular funciona con inteligencia artificial y funciona hace muchos años. Ahora se puede ChatGPT en el celular, se puede BART, que es la de Google, que incluso está conectada a Internet. Entonces, cada vez esto se va a hacer más sencillo de utilizar para todo el mundo. Hasta un punto en que quizá, o como pasa ahorita, que todos las utilizamos y no necesariamente sabemos que estamos utilizando inteligencia artificial. Entonces, un poco el punto va a que la discusión, tanto en la parte editorial como en general en el uso de la inteligencia artificial, debe ir muy enfocada a tratemos de formar a las personas en un uso eficiente de estas tecnologías, porque se van a utilizar en todo. Se utilizan en generación de imágenes, en generación de texto. Ahorita nosotros tenemos una clase de programación donde estamos evaluando, ya no va a ser la clase de programación, sino uso de inteligencia artificial para programación, porque cuando ellos salgan al mercado laboral, pues no necesariamente la habilidad más mejor va a ser escribir el código, sino poder utilizar unas buenas herramientas que le generen un código que solucione el problema. Entonces, como que el asunto está muy hacia la discusión, hacia lo ético, hacia cómo yo lo utilizo bien y hacia garantizar que las personas, pues de alguna forma, tengan ese mismo tipo de pensamiento crítico alrededor del uso de la tecnología. Pablo. Si puedo añadir algo, sí. Bueno, yo creo que estamos los tres de acuerdo en las grandes, la gran ventaja de oportunidad que pueden traer. Me ha gustado como lo has definido tú antes, John, las inteligencias artificiales en plural, ¿no? Porque me parece que eso siempre aporta, pues al hablar de la inteligencia artificial en singular, es como una manera también hacerlo en plural, en cierto modo, desmitificarla. ¿No? Si se habla de varias, ¿no? O sea, no solamente una, ¿no? Como a modo fantasmagórico, ¿no? Sino que son varias y creo que estamos todos de acuerdo en el gran potencial que tiene a nivel de herramientas. Sí, y también coincido en que, bueno, cualquier tipo de legislación o de restricción al respecto, pues al final tiene todas las de perder porque al final es una herramienta que opera a nivel global, ¿no? En unas redes que básicamente están extendidas por todo el mundo. Sin embargo, hay dos, digamos, una de las cosas que me suscita dudas es el tema de, bueno, cuando habéis hablado, sobre todo tú, John, ¿no? Del tema bueno, de que tenemos en cierto modo que hacer como inculcar bueno, un buen uso, ¿no? Una ética, un código, ¿no? de buenas prácticas de cómo usar estas inteligencias artificiales. Y me resulta difícil, ¿no? Hasta qué punto esto no puede derivar un cierto tutelaje o paternalista, ¿no? Es decir, yo creo que al final
es muy difícil, ¿no? Una vez que tenemos esta herramienta, decir, bueno, sí, podemos dentro de nuestras profesiones crear códigos deontológicos de cómo usarlas, pero creo que al final esta es una herramienta tan potente, ¿no? Con tantas vertientes que querer, por así decirlo, acompañarla en este proceso. Bueno, como idea quizás no me puede parecer mal, pero la veo poco práctica, al igual que veo poco práctico el tema de cualquier tipo de restricción, porque al final no va a salir, ¿no? A ese nivel. Lo que sí que, estando de acuerdo, ¿no? En lo que es el potencial, ¿no? A nivel de lo que es herramienta de acompañamiento, más allá del uso de que cada uno lo quiera dar, claro, y una de las cosas que también me planteo. Yo hablaba, ¿no? de cómo al final las inteligencias artificiales, eh, en todos los sentidos, todas ellas pueden derivar en un momento dado. Bueno, yo hablaba de, bueno, de difuminación de la figura del autor, pues una cosa, un pensamiento muy romántico, por así decirlo, que todavía muchos podemos seguir teniendo, pero eso incluso puede tener consecuencias o un impacto, como decías tú, Enrique, por ejemplo, hablando del tema de la guerra de Rusia, ¿no? Cuando se empiezan a crear, a viralizar contenidos que ya es muy difícil traquearlos, ¿no? Entonces, esto tiene ya consecuencias ya a un nivel penal, ¿no? O sea, no en el sentido de que, bueno, de repente estamos viendo que están surgiendo contenidos de la índole que sea, incluso podemos considerar que son altamente negativos, de propaganda, de lo que sean, donde en un momento dado, y tomando la reflexión que tú has hecho antes, John, ¿no? De cómo en un momento dado las inteligencias artificiales pueden entrar en esta especie de bucle o de círculo, ¿no? De autogeneración, donde es muy difícil, ¿no? Al final sustraer esto, ¿no? Y decir, bueno, esto ha salido de aquí, ¿no? Y ascribirlo directamente a una persona, porque nuestro código jurídico, nuestra sociedad está montada de otra manera. Más que nada, más que nada. Por eso es quizás una discusión que va un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco al tema del principio, de acuerdo en la potencialidad de las herramientas, veo difícil el tema de, bueno, de tutelaje más allá de lo que pueden ser nuestras profesiones, de que tenemos que enseñar a los editores, obviamente, a hacer mejor uso de estas, pero bueno, eso al final es, quiero decir, nosotros en nuestro sector somos una muy pequeña parte, ¿no? Del potencial que tiene la inteligencia artificial a nivel global, y aún así, incluso aplicando códigos ontológicos, se me hace complicado establecer realmente prácticas que vayan a poder ser seguidas de igual manera por todo el mundo, porque precisamente hay culturas muy diferentes, ya no solamente a nivel empresarial, sino a nivel ya puramente civilizatorio, de cómo encarar este tipo bueno, de nuevas tecnologías, de nuevos fenómenos. Yo veo que en la inteligencia artificial, bueno, está cada vez más presente en las editoriales. Seguramente, tarde o temprano, cualquier editorial va a implementarla para hacer mejores productos y mucho más rápido. Ahora, sí me gustaría plantear ¿qué visión tienen de lo que puede dar una editorial que utilice inteligencia artificial a los lectores, a los clientes finales? Eh, ¿en, en, en, en qué mejoraría el libro dado a estos lectores? ¿Y cómo sería posible quizá atraer a esos lectores a nuestro círculo editorial en ese caso? Yo creo que ante todo lo que puede dar son mejores libros. O sea, no creo que de repente las editoriales se vayan a poner a generar contenido. Una de las cosas que hacemos nosotros es todos los manuscritos que recibimos le pegamos una pasada primero para ver la temática, el sumario, personajes, etcétera. A partir de ahí, oye, mira, no me hace... No hace falta. Mis primeras conversaciones cuando yo entré en la industria, yo no vengo de la industria, bueno, ya llevo unos 10 años, pero cuando llegué a la industria, a mí me fascinaba saber
cómo la gente detectaba un buen libro, ¿no? Yo recuerdo intentar entender, oye, cuál es la mística, el misterio de cómo uno descubre a un gran autor. Había leído las noticias de Carmen Balcells aquí en España, me leí el libro de Mario Muknik de cómo ser un buen editor, y recuerdo que en las páginas del libro de Mario Muknik decía, mira, yo la forma que tengo de evaluar un manuscrito es yo abro la primera página, leo la primera página, leo la última página y leo una página al azar en medio. Si me interesa, sigo, si no, lo dejo. Claro, digo, no, esto no es tremendamente científico al final, pero de alguna forma no puedes procesar 30 manuscritos al día. Entonces, lo primero que puede hacer una editorial es afinar más el tipo de producto que quiere presentar ante sus lectores. La segunda forma en la que puedes mejorar, y estoy diciendo un poco pensando en cosas que nosotros tenemos implementados, oye, pues la mejora del material gráfico. Es difícil sacar a veces una portada original, una imagen que, pues, que el autor quiera reflejar una idea compleja. De repente tienes un montón de herramientas que las meto en el saco de Photoshop y todo eso que te permiten trabajar mejor. Y, por supuesto, ediciones, sinopsis, todo esto te permite que tengas un producto más refinado. Y ya si entramos en, oye, cómo gestionar mejor lo que comentaba antes, informes de venta, etcétera, creo que es un poquito más sofisticado. Pero cualquier editor a día de hoy que diga, oye, pues mira, de momento, en lugar de evaluar todos los manuscritos que llegan, pues le pego una pasada y que me dé un sumario de 2 páginas. Oye, a lo mejor yo me dedico a editar, no sé, ficción histórica, y me llega alguien y me manda un ensayo de una novela de amor. Oye, pues no me interesa. Y si me tengo que sentar y leerme 12 páginas para darme cuenta que es una historia de amor, pues oye, tiempo que le podía haber dedicado a otra cosa. Entonces, yo creo que es una buena cosa. Creo que los editores le van a dar mejores contenidos a sus lectores. No me quiero enrollar mucho, dejo ahí que los demás opinen, pero creo que es una buena cosa. No, sí. Bueno, yo creo que también, o sea, una de las, o sea, de hecho, los que ya, de los proyectos en los que ya está haciendo, de los que ya está utilizando, básicamente es que se amplía además en mucho, ¿no? Precisamente, quiero decir, lo que finalmente un editor, como decía, o sea, bueno, que al final y al principio y el final, lo que puede, al final las capacidades humanas son limitadas, el tiempo es limitado y este hándicap pues no lo tiene. Entonces, al final, lo que es la disposición, la cantidad, ¿no? de textos que pueden estar, que en un momento dado pueden entrar en esa criba, pues, se amplía exponencialmente. Eso creo que es un hecho. No sé si tanto al final el resultado son mejores libros, desde luego sí que más vendibles. Eso creo que sí, que a este nivel sí que se puede afinar muchísimo, muchísimo más. En cuanto a la calidad, ahí tampoco me aventuraría a hacer un pronóstico a ese nivel, que desde luego la inteligencia artificial puede ayudarnos y mucho a, a encontrar, por así decirlo, en según qué nichos, contenidos que vayan a ser muchísimo más adecuados o dirigidos a según qué nichos de lectores. Creo que eso también es bastante indudable. Cuanto a la calidad, pues también es un tema que, bueno, me parece más discutible en general, ¿no? O sea, que es un buen libro, pero desde luego más vendibles, sí. Yo creería, digamos, la frase que utilizó Enrique de mejores libros, es que puede que para el lector sí sean mejores libros. Al final del día hay algo que nos permite la inteligencia artificial y es llegar a un nivel de análisis muy grande, abarcar muchos datos, abarcar mucha información y en poco tiempo tener un resultado que para uno como humano sea sencillo de, puedo poner entre comillas, de procesar. Entonces, si hay una ventaja que tiene la inteligencia artificial en el uso en cualquier industria, es poder entender mucho más en detalle el cliente. Ya no tanto uno decir como el segmento de clientes, sino la persona específica que me compran. Entonces, claro, puede que al final yo diga, me va a servir en muchas cosas desde el punto de vista administrativo y pues claramente sería un error no utilizarlas desde ese punto de vista en informes de ventas para generar todo tipo de insights del negocio, de seguimiento a la gestión. Pero puede que me ponga un poquito utópico, pero no sé si esto pasa en el corto plazo. Pero imagínense si al final del día a mí como usuario, como lector del libro, me interesa entender qué era lo que hacía Stephen Hawking, ¿sí? Entonces, claro, puede que me siente a leer el universo en una cáscara de nuez y pues
para algunos será un libro muy fácil y para otros puede ser un libro muy complicado. Ahora imagínense que yo puedo como editor generar de alguna forma un contenido adaptado a la forma en la que aprende esa persona o en la que entiende esa persona, como un libro dinámico. Algo que pues claramente no tiene nombre, pero uno diría como una edición personalizada, como en el corto plazo. Yo creo que hay apuntando en lo que dices, creo que hay una parte muy importante que aporta el editor, ¿no? Y es que al final yo he usado, o sea, lo he usado con este fin didáctico que tú dices, ¿no? Voy a aprender pues, 4 conceptos aquí que siempre me ha costado trabajo entender, y si los preguntas, si son cortos y tal, lo dice. Pero hay que tener un poquito de cuidado porque a veces te da información falsa. O sea, cuando tú vas a la misma fuente, te vas al oráculo de Delphi, te empieza a decir cosas y tú te crees todo lo que dice, pues oye, puedes terminar yéndote con información falsa. Me viene a la memoria, hoy hemos estado preparando una adaptación cinematográfica de una trilogía y teníamos que sacar todos los textos, mandárselos en inglés, contarles de qué iba los libros, y hemos hecho el resumen y oye, tradúceme esto al inglés, sácame un extracto de tal. Y lo estábamos viendo, oye, Kevin, qué bonito ha quedado todo. Digo, espera. Y vi que esto a mitad de la historia me está cambiando la historia. Esto no es lo que dice el libro. Espérate que vamos a meter la pata. Y tuvimos que, oye, media vuelta, hay que vigilar. En ese mismo espíritu de curación, oye, que el aporte creativo de la parte humana, que a veces no es imitable, por lo menos no, todavía no. Me viene, oye, estamos ahora lidiando con, estamos gestionando, estamos editando el nuevo libro de Eugenia Rico, premio Azorín, autora de múltiples novelas con premios que ahora mismo se me escapan, no quiero decir ninguno para no meter la pata. Sé que el Azorín es el primero. La Muerte Blanca, o sea, una autora que ha hecho muy pocas novelas, pero muy buenas. Y cuando abrí la última, la primera frase es: tuve que matar a papá. Y bueno, lo compro. O sea, ya me ha enganchado, ya sabiendo quién es y sabiendo con esa apertura del libro, pues ya cuéntame lo que quieras. Entonces creo que hay un punto que el editor aporta, que es el entender a su público y el entender lo que realmente es genuino, lo que es importante desde cualquier punto de vista. Y lo que tú decías, John, de usar las herramientas para análisis de ventas. Bueno, ¿quién no usa Excel hoy en día? O sea, ¿cuánta información podemos gestionar con Excel, que antes era, o sea, los libros contables, la gente haciendo las cosas a mano, apuntando, ¿no? El Banco del Oeste en Colorado, que llegaba el forajido y se llevaba el oro y estaba ahí apuntado en un libro todo lo que tenía la gente. Yo creo que si nos vamos y nos centramos en que el editor, lo que un editor hace, que es seleccionar contenido y ofrecer una línea editorial, esto le da armas que lo convierten que le puedes echar narices a cualquiera de los grandes grupos editoriales, que una vez más no menciono porque nadie se dé por aludido. Disculpa, no quería interrumpir, John, pero es que me parecía muy interesante lo que estabas planteando. No, tranquilo. Además, un poco atado a eso, pues al final del día, yo creo que el principal valor que no solo para los consumidores, sino también por ejemplo, un editor, pues es que una inteligencia artificial le va a permitir centrarse en su tarea. Yo sé que todos en el día tenemos que responder 200 correos electrónicos y muchas veces esos correos pues son cosas administrativas, pues esas cosas, ¿porque no las hace una inteligencia artificial y el editor se puede centrar a hacer su trabajo? Y pues con ese centrarse en hacer su trabajo, pues seguramente van a dar muchos mejores resultados que respondiendo los 200 mails que nos llegan a todos. Ahora, ¿qué pensarían, porque también en lo que dices, Enrique, de los epitextos públicos digitales, estas cuestiones que fabricamos para agrandar el libro, más allá del libro, ¿no? O sea, las ligas hacia entrevistas del autor, hay quien está pensando en hacer especies de robot chats con autores, no que el autor esté atendiendo esos chats, sino que una personalidad simulada del autor esté atendiendo esto mismo. Pero, ¿servirá esto? A ver, yo creo que al final la gente se da cuenta de cuando las cosas son una... La traducción desde hace bastante más tiempo como un servicio, además, ¿no? Es decir, cuando una empresa se dirigía, ya hablo ya hace unos años,
a la hora de pedir una traducción, siempre existían las dos opciones, ¿no? Algo que estamos ahora incorporando, por ejemplo, a nivel de los audiolibros, ¿no? Que es más reciente, ¿no? Bueno, como lo quieres, con voz artificial o con voz de persona. En la traducción es una cosa que ya existe desde hace bastante más tiempo, ¿no? Siempre, en muchos casos, además, la traducción automática se venía acompañada de una labor de postedición, que es un poco al final, en el caso de la traducción, se llamaba postedición, que es lo que al final queda una corrección, ¿no? A posteriori, que muchas veces incluso los correctores decían que les daba a sus propios traductores, a veces rechazaban el ser corrector de este tipo de traducciones generadas por máquinas, no sé si tanto por una cuestión de defensa de su propio trabajo o porque realmente lo suponía más trabajo. Y eso es lo que ahora, digamos, el editor lo que tiene que formarse es precisamente en ese trabajo de curación de contenidos creados de esta manera. En ese caso, pues que al final yo creo que lo más importante, ¿no? Quizás antiguamente, pues cuestiones como la capacidad de redacción, ¿no? Conocimientos gramaticales, de lengua eran muchos más relevantes. Quizás ahora cobra más relevancia pues el espíritu crítico a muchos niveles, los conocimientos generales, ¿no? La cultura general, me parece que es a la hora de distinguir, ¿no? Lo que puede ser en un momento dado una información falsa de otra que no, o sea, y en detrimento de lo que son conocimientos más rudimentarios y más de carácter técnico, por así decirlo, que son los que precisamente nos está ahorrando la máquina, ¿no? Y en favor de lo que es, bueno, un espíritu más, incluso diría más cultivado, ¿no? En este sentido más clásico de la palabra, porque tiene que abarcar más esferas, ¿no? Precisamente para poder detectar estas lagunas que aún existen, ¿no? Que bueno, no sabemos si en el futuro existirán, pero por donde pueden entrar, pues precisamente, como decías, pues o bien la frase, bueno, o informaciones falsas o incorrecciones, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, en Yo, general, espíritu crítico fundado, ¿no? Bueno, en una educación o en una formación más amplia, creo que es. Yo creo que es Sí. muy complicado ahora meterse a editor, Camilo. Yo creo que lo que esas herramientas van a facilitar es que quizás los autores, que haya más autores que se gestionen su propia carrera. Me viene a la mente una persona que conocí hace un año en una conferencia, un chico que se llama Pablo Poveda, que es una máquina de escribir. Escribe, se tiene 40 o 50 libros, ha vendido 250.000 ejemplares por Amazon, él solo. Esto es antes de que llegaran las inteligencias artificiales y de hecho la usado me ha dicho que a él no le sirven porque el tipo de tramas que genera son thrillers y tal, no le sirve. Pero este chico se ha montado su negocio editorial. O sea, él empezó haciendo sus portaditas, empezó a subir los libros, empezó a buscarse cómo gestionarlo todo y se ha montado una operación que es lo que antes te hacía falta una empresa que te llevase. O sea, anuncios en Facebook, marketing, mail marketing, o sea, listas de correos, que están en contacto con sus lectores. Curiosamente, comentabas antes tú lo del tema de las entrevistas. Curiosamente, me comenta que lo que mejor le funciona es ese correo diario con sus lectores, que le preguntan cosas, que él contesta, que se involucra. La gente quiere conocer al autor. Entonces, yo creo que más que esta revolución, quizás a los grandes los va a hacer más débiles. O sea, yo creo que aquí quien más tiene que perder son los grandes ahora mismo, porque es que de repente hay un ejército de personas, empezando por autores espabilados hasta oye, quizás gente que le gusta la industria que tengan la oportunidad de gestionar más contenidos. Pero creo que lo que esto va a levantar va a hacer posible que haya muchos más autores que de repente tengan la capacidad de presentar su obra de forma profesional, con unos buenos metadatos, con una buena portada, con una buena sinopsis, bien distribuido, etcétera, que es algo que para lo que antes hacía falta una empresa. Meterse a editor como tal, oye, yo es que quiero ser editor. A ver, ahora mismo es una versión un poco romántica. Todos conocemos los márgenes en esta industria. Y aquí cada vez hay más gente, cada vez hay más contenido y cada vez hay más libros. Y los lectores cada vez ven más TikTok y menos libros. Entonces, creo que la industria está cambiando. Está cambiando para bien, porque va a haber más gente que puede hacerlo. Pero el consejo a alguien que dijera, me quiero meter al editor, digo, mira, ve reimaginando
en qué consiste esa carrera. Creo que la figura de editor dentro de 5 años va a ser totalmente distinta que la que estaba alrededor hace 20 años. John, ¿tú qué opinas? Yo creo que, y es un consejo más que le doy al que entra a esta universidad a estudiar ingeniería, al que entra a estudiar ciencias sociales, al que entra a estudiar lo que sea. Y es, pues en este momento lo que hay que hacer es uno aprender a utilizar esa herramienta. Porque, por ejemplo, yo puedo poner en ChatGPT o algo así, ponerle un par de instrucciones y él me arroja un contenido. ¿M? Pero resulta que de fondo el uso o cómo funciona la herramienta, pues él sigue una estructura muy lógica. Entonces yo debería darle unas instrucciones mucho más precisas de qué hacer para llegar a un resultado de mucha mayor calidad. Entonces, por ejemplo, esos enunciados que uno escribe en alguna de estas inteligencias artificiales tienen una estructura. Independiente de que uno los escriba y le arroje un resultado, pues uno sí debería comenzar a aprender cómo se utiliza mejor para obtener cada vez cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, no sé si han probado, por ejemplo, las que generan imágenes. Entonces, pues yo me puedo sentar y decirle, genérame una persona que está de viaje y alguien que le haya dedicado un poquito más de tiempo con esa misma herramienta puede llegar a un resultado mucho mejor. Pues es igual que cuando salió Word y cuando salió Excel, que pues uno tiene que comenzar a aprender a utilizar la herramienta. Y yo creo que este es el punto en el que uno a veces dice, o yo todos los días aprendo una función nueva de Excel que no tenía ni idea que funcionaba, pero pues como que lo que yo le recomendaría a toda la gente en general es, pues uno tiene que aprender a utilizar muy bien esas herramientas para sacarle el 100% de provecho, pues son muy poderosas, pero va a pasar lo mismo que ha pasado con muchas tecnologías. Son muy poderosas, pero pues realmente uno no las sabe utilizar al 100%. Y pues ahí ya hay que imaginarse, sentarse a pensar un poco cómo yo lo utilizo en mi profesión. Atado un poco a lo que preguntaban ahorita sobre los periféricos de los libros, yo me acuerdo en su momento, por allá cuando estaba en el colegio, que los libros venían con un CD como complemento y luego unos venían con una USB y ya después con la universidad venían con un complemento en una página web. Seguramente ahorita será también la inteligencia artificial un posible complemento a los libros para hacerlos un poco más, para enriquecerlos un poquito más. Sí, y fíjense, bueno, ahora John, en lo que comentas, las universidades editoras, pienso en la UNAM, en mi universidad, somos comunidades que reflexionamos mucho sobre la actividad editorial, sobre lo que viene en la industria editorial, sobre el futuro, pero donde nos falla mucho es en la práctica, ¿no? No hay un manejo inteligente del catálogo, no hay herramientas de análisis del mercado, cuestiones de ese tipo. ¿Por qué será eso? Ustedes, eh, ¿cuál ha sido la experiencia que tienen con las editoriales universitarias? Yo creo que tienen muchas necesidades y muy pocos recursos. Un poco creo que es lo que pasa, ¿no? La razón por la que cuesta tanto trabajo que los catálogos estén bien gestionados o que un buen contenido vea la luz es eso, que al final hay muy pocos recursos. La publicación científico-técnica, las publicaciones universitarias suelen ser publicaciones que requieren de una atención y de un cuidado especial y creo que es tan sencillo como eso, que no nos gastamos el suficiente dinero en educación. O sea, creo que quizás en este sentido volvemos a un ejemplo en los que la gente puede hacer más con menos recursos, pero o sea, quizás sea un reflejo de eso, del elevado nivel que nos podemos encontrar en la universidad y de la poca estela que puede traer un autor joven o alguien que esté publicando algo pues que no tenga un historial y al final pues no tiene quien le haga caso. Yo creo que es un poco un resultado de eso. En relación también a lo que es la labor de las universidades, ¿no? De los departamentos de publicación de las universidades que tradicionalmente, ¿no? Ha divergido o han, digamos, han rellenado un hueco que dejaban las editoriales comerciales. También se me ocurre que otro de los realmente los grandes potenciales que tiene, en tanto que herramienta, ¿no? La inteligencia artificial.
tiene una vertiente muy social y viene muy relacionada por el tema de la accesibilidad, ¿no? Que es uno de los grandes temas también que nos ocupará en los próximos años, y creo que aquí la inteligencia artificial también nos puede dar grandes sorpresas y alegrías, ¿no? Bueno, pues tenemos ante nosotros un reto que, especialmente la edición digital, que consiste en transformar en formato accesible, ¿no? Todas las novedades, en el caso de la Unión Europea, que se vayan a poner en circulación a partir del año 2025. En México tampoco tardará en haber una fecha límite para tal. También habrá una fecha límite para la puesta a punto de todos los fondos de catálogo que al final, como un poco trayendo la relación, ¿no? Con lo que era la labor, ¿no? de los departamentos de publicaciones en muchos casos de las editoriales universitarias, ¿no? De las universidades como tal, pues me parece que aquí también hay un gran valor añadido y donde muy seguramente vamos a ver unos beneficios. Sobre todo, además, se van a beneficiar gente, ¿no? que había estado muy marginada a nivel, ¿no? de lo que eran los mercados de contenido o del libro, porque directamente no se pensaba en ellos a la hora de producir a nivel material, ¿no? Lo que eran los libros. Y creo que aquí la inteligencia artificial sí que nos puede dar muchas alegrías, ayudando un poco a estos departamentos que en su momento fueron los pioneros, ¿no? En todos los temas de la accesibilidad en América Latina y demás, ayudando y bueno, en este camino, ¿no? Bueno, a lo que es un mayor alcance de los contenidos para todos los públicos. Yo pienso un poco similar, digamos, retomando las palabras de Enrique, principalmente un tema de recursos. Eh, pues digamos que no es para uno dentro de una universidad desconocimiento de que al final del día, para los creadores de esos contenidos, para los profesores, para los estudiantes, pues a nivel reputacional es preferible en muchas disciplinas publicar un artículo en una revista indexada que pertenece a una casa editorial grande, que dedicarle ese tiempo a producir un libro con la editorial de la universidad. Entonces, pues de alguna forma como que los recursos se han volcado a cómo producimos artículos científicos dentro de este esquema de indexación y ha dejado un poco de lado la importancia de, venga, yo como a través de la editorial de mi universidad, pues también hago una difusión de ese conocimiento. Entonces termina derivándose en un asunto de hacia dónde oriento yo los recursos. Muchos recursos orientados a la publicación en grandes revistas a nivel internacional y más bien unos recursos más limitados hacia la editorial de la universidad, pero también termina siendo un tema de interés. Entonces, el interés del profesor es tener sus artículos Q1, porque eso le va a abrir paso en el mundo académico, versus que lo que tiene en la universidad, pues es, digamos, más una ayuda para llegar a otros públicos, pero no es el principal foco. Quizá lo que pueden ayudar ahorita todas estas herramientas, pues es a simplificar esos procesos dentro de las editoriales de las universidades, pero también ahí hay que hacer una inversión en el capital, en el capital humano, en el talento. Y entonces a las editoriales tenemos que sumarles grupos de otras personas que sepan utilizar las herramientas, que puedan fortalecer los procesos internos que tienen las editoriales. Y de pronto un poco del lado más romántico de la Universidad del Rosario, de nuestra editorial, también hallarle valor a ese contenido que se publica desde la universidad. Entonces, por ejemplo, hay algunas investigaciones de nosotros que se convierten en libros, pero más en libros que diría yo son casi que libros de colección, más que un libro científico que exprese algo netamente técnico. Entonces, por ejemplo, una investigación sobre las mariposas, pues vamos a hacer una gran edición que muestre las imágenes del científico, pero con un lado un poco más romántico para llegarle a otros públicos. Pero estoy de acuerdo en que el problema es un problema de recursos. Yo a esos libros le llamo John libros para grandes minorías, porque son libros que son tremendamente interesantes, pero que al final no tienen proyección comercial y es muy difícil encontrar un editor que apueste por ello. Entonces ahí la universidad aporta, claro, aporta ese valor, ¿no? Aporta decir, oye, no hago esto para ganar dinero, hago esto porque efectivamente va a ser un libro en este contexto extraordinario, libro para grandes minorías. Completamente de acuerdo. Y muchos de los libros, por ejemplo, en nuestra editorial, terminan siendo así. Libros que los profesores, que las personas allegadas a la universidad o que un público muy específico tiene en su casa como un objeto de gran valor. Es decir, pues acá está este libro que aparte de todo estéticamente es bonito y me transmite a mí un contenido técnico dosificado,
pero es un libro que yo no voy a ver en todas las librerías, lo voy a ver en solo algunos espacios. Sí, bueno, ya estamos eh, en los últimos, en la última pista, en este caso. Hay una pregunta en la red, dice, ¿qué impediría que un editor solicite a una inteligencia artificial como ChatGPT un libro completo? ¿No reduciría aún más el espacio de libros de calidad? A día de hoy no te puedes generar un libro por completo porque el contexto que pueden generar se queda corto. Son 4.000 tokens, que son unos 3.000 y pico de caracteres. Lo puedes ir construyendo poco a poco. Puedes decir, oye, dame las líneas maestras, dame el primer capítulo, dame el segundo, etcétera. El avance es exponencial. No me cabe duda que de aquí a meses seremos capaces de verlo. En teoría, nada te lo impide. La cuestión es eh, ¿quién va, quién va a comprarlo? Pero creo que, o sea, por contestar a la pregunta, yo creo que a día de hoy lo que lo impide es la capacidad técnica del cacharrito, que pues te puede generar artículos de 500 palabras, de 1.000 palabras de forma muy, muy eficaz, pero que cuando el contexto es muy largo se pierde, ¿no? Empiezan a alucinar y empiezan a decirte cosas que no tienen mucho sentido. Pero de aquí a muy poco tiempo no lo va a impedir nada. Es muy complicado. Eso es lo complicado. Yo creo que también es un poco esa cuestión que pone nerviosos a muchas personas. No es tanto lo que hay, sino lo que puede proyectarse que venga. Sí, sí, pero pensemos un poco también en las herramientas. Piensa en ¿quién podía hacer cine hace 50 años? O sea, las superproductoras de Hollywood, yo qué sé, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. O sea, aquí nadie podía. O sea, era complicado hacer cine. ¿Cuántas estrellas de Hollywood hay? 12, muy pocas. ¿Cuánta gente hace cine hoy en día? ¿Cuánto dinero cuesta hacer una película? Por una cantidad irrisoria te montas una película independiente de una calidad más que respetable y más que presentable. ¿Eso minimiza el arte del cine? No, lo hace más accesible, hace que más gente pueda entrar ahí. Oye, si yo soy escritor o editor y decido que todo lo voy a hacer con inteligencia artificial, bueno, creo que el mercado tiene que decir, no creo que vaya a salir una gran obra. Pero, insisto, tenemos que verlo en el contexto de las artes creativas, de lo que costaba, vámonos más atrás, hace 100 años. ¿Quién podía editar libros? Sabes que los grandes clásicos que conocemos hoy en día, lo único que tenían era acceso a poder hacer un libro. Seguramente hay grandísimos autores que nunca hemos conocido porque nunca se cruzaron con un editor en Europa occidental o en las Américas cuando empezaron las imprentas. Entonces, hay que verlo no en el contexto de que, oye, nos van a dejar sin empleo, la máquina va a ponerse a hablar. Yo creo que no, yo creo que lo que hace es que te puedas enfocar en el contenido. Sí, de hecho, también en la edición, si pensamos eh, a mitad del siglo XX, ¿quién podía editar? ¿Quién podía publicar un libro? Pues era quien pasaba los filtros muy fuertes de los comités editoriales, de la visión comercial de las editoriales, y ahora eso se ha roto bastante, ¿no? En ese caso. Y Piensa, perdón. se han multiplicado mucho las editoriales, ¿no? Piensa en esto que estamos haciendo. Aquí estamos 4 personas conectadas a ambos extremos del océano, teniendo una conferencia en directo. O sea, yo recuerdo, atención, conectamos en directo vía satélite con Nueva York. Y esto era algo al alcance de TV Azteca, Televisión Española y la CNN. Entonces, oye, ahora de repente, nada, ven aquí, si luego organiza una conferencia, vamos a hablar todos de esto. Y esto es increíble, esto es una pasada. Entonces, veámoslo del aspecto positivo. O sea, no es, oye, nos van a quitar el puesto. Hoy he leído en una noticia en el New York Times que John Grisham, George Martin y un montón de autores han denunciado a OpenAI. Buena suerte. A ver quién denuncia a los chinos. Porque cuando los chinos se pongan a hacer todo esto, vete a pedirles justicia a ellos. O sea, hay que verlo desde el punto de vista, y esto es bueno, es positivo, es imparable. Vamos a aprender, vamos a manejarlo. Y creo que, apuntando a lo que decía John antes,
el peligro no, o sea, tío, desde la época de los griegos se hablaba de la problemática de que cualquier persona no educada pudiera decir tonterías que la gente las tomaba como ciertas. Entonces, esta es la pelea constante que vivimos en la sociedad. La razón, yo cuando era pequeñito me encantaba leer, a mí mi madre me castigaba quitándome los libros y mi abuela decía, déjalo que no hay nada malo que pueda aprender en un libro. Y es cierto, en mi época, si un libro estaba editado, era porque había pasado una serie de filtros. A día de hoy, pues oye, ya hay un poco de todo. Tenemos que enfocarnos en esa capacidad creativa de contenido y de curación. No, insisto, no quiero monopolizar, perdón. Yo creo ahí sobre si uno le puede pedir a una inteligencia artificial generativa que le genere un libro completo, hay que pensar en la extensión del libro, porque si hay un problema en cómo los modelos actuales de inteligencia artificial están diseñados, y es que para yo producir una cantidad relativamente limitada de texto, necesito un corpus muy grande de inputs que entrenen esa inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa si yo ahorita le pidiera, digamos que asumiéramos que en muy poco tiempo llegamos a que puedan procesar muchos tokens? Lo que va a comenzar a suceder es que comienzan a repetir las ideas. Entonces, cada vez, pues entre más largo sea el texto, más uno va a comenzar a ver repeticiones de contenido, porque al final él está jugando probabilísticamente a qué palabra es la que sigue. Entonces, ese juego de probabilidades en algún momento se acaba y comienzan a generar y a buscar sinónimos para decir lo mismo que ya estaba dicho en otro lado. Eso es algo que hay que superar desde el punto de vista técnico, y los modelos actuales, pues digamos, como no están pensados para ese tipo de generación a gran escala, pues van a tener ese inconveniente técnico que de momento ahí, digamos, desde el punto de vista científico todavía no hay una solución tan a corto plazo de cómo evitar eso que en algún punto se llama como alucinaciones y en otros son como repeticiones. En eso sí, como que creo yo que ese puede tardar un poco porque requiere otros tipos, pero sí una persona podría sentarse a comenzar de a poquitos a construirlo. Igual lo tendría que leer todo y garantizar que las ideas estén articuladas. Ahí sí hay un trabajo grande de revisión de parte de la persona. Estamos ya casi al final. ¿Algo que quieran agregar, que quieran decir, que no haya preguntado yo, que quieran compartir? Eh, Empezamos quizá como comenzamos con Pablo. Sí, bueno, por mi parte, creo que hemos mencionado bastantes temas relevantes, o sea, las innumerables, la potencialidad, ¿no? que tienen las inteligencias artificiales para el desarrollo de las tareas diarias. Creo que sobre esto no cabe duda. Bueno, yo traje un poco al principio a colación todo lo que es este marco teórico, que creo que es un poco lo que más puede abrumar, ¿no? a cierto sector creativo, ¿no? Como, bueno, por otro lado, creo que nos consta a todos, ¿no? O sea, tanto en el gremio de los locutores, los actores de locución, ¿no? Como de escritores, ¿no? Pues hay una cierta inquietud al respecto y que por otro lado es comprensible, ¿no? Entonces yo creo que un poco también nuestra tarea es guiarlos, ¿no? Dentro de lo que es al final un hecho imparable, pues intentar sacar las mejores prácticas posibles dentro de esto. Y bueno, un poco también yo me quedo con lo que veníamos hablando de también lo que supone, en cuanto que al final también es un proceso que viene desde muy lejos, la democratización de contenidos, en tanto que cada vez es más posible que quien quiera, ¿no? Desde donde sea, tenga acceso a la publicación de estos contenidos, y que al final la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales vienen a reforzar este proceso. Que bueno, por otra parte, como bien ha apuntado Enrique, al final es esa dicotomía eterna, ¿no? Entre, digamos, democratización versus cierto tutelaje bueno, educación, ¿no? Es decir, esta discusión que se viene teniendo de siempre, de que al final cuanto menos filtros le pongamos, ¿no? a la circulación de contenidos, en general más miedo puede, o más reticencias hay en ciertos sectores a que digamos, la gente no sea capaz de aproximarse a ellos con el espíritu crítico necesario. Entonces, bueno, creo que al final
esta discusión, esta dicotomía siempre ha estado ahí, siempre seguramente va a estar ahí y al final creo que que lo que tenemos que quedarnos nosotros en el gremio editorial es, bueno, con la inteligencia artificial a nivel de lo que brinda de herramientas, pero también a nivel de posibilidades de negocio, facilitado en parte, como digo, por este mayor acceso de contenidos que antes seguramente pues directamente quedaban bajo la alfombra, ¿no? Cuando directamente no eran descubiertos. Yo voy a dar un consejo práctico a los editores para que saquen algo de todo esto. La próxima vez que tengáis por delante un correo que tenéis que contestar de una auténtica tontería, que no tengo más narices que contestarla, que penséis, digo, tío, me tengo que sentar aquí, le tengo que dedicar 2 horas a contestar a esto porque es un correo importante del banco, de una petición, de una licitación, y, tío, o sea, esto es una obviedad, pero aquí me tengo que dejar 2 horas. No paséis 2 horas. Preguntadle a ChatGPT. Decir, oye, plantéame una contestación a esta tontería que tengo que contestar y verás cómo de repente tus horas se liberan en el día. Así que empecemos por ahí y ya dentro de un tiempo escribiremos la gran novela, la próxima gran novela en español. Pero de momento, empezad por ahí, empezad por correos absurdos que sabes que tienes que contar, que no los puedes evitar, pero que te quitan, te desangran al final del día. Pasadlos por ahí y veréis cómo la vida se hace más fácil. John. Yo solo, y más ustedes que están en el mundo de la editorial, yo solo les pondría como 2 puntos que me gustaría que en algún otro espacio abordaran y es, estas inteligencias artificiales tienen un riesgo gigante y es el empobrecimiento de la lengua. Entonces, si alguien utiliza muy poco, si la gente utiliza muy poco una palabra, pues a medida que se pasa por más y por más y por más modelos de inteligencia artificial, pues esa palabra, como se usa poquito, pues va a dejar de ser recomendada, pues porque la probabilidad de que sea puesta, pues es bajita. Pero pues al final eso como que nos va a ir reduciendo la cantidad de palabras disponibles y pues algo bonito al menos del español, pues es que hay una riqueza en todas las palabras y pues seguramente si dejamos que esto se haga mucho con inteligencia artificial, pues va a haber un empobrecimiento de esa lengua y pues es perder parte de la lengua, es perder parte de la historia. Y la otra es la viralización de los errores, sí, que va muy atado a ese empobrecimiento de la lengua. Y es que si algo se vuelve muy común, como un error de tipografía que todo el mundo lo hace, no sé, acortar las palabras como uno lo hace cuando se está hablando por WhatsApp, y las inteligencias artificiales lo ven repetitivo y repetitivo, pues realmente eso va a dejar de ser un error y ese error se va a ir convirtiendo como en la realidad y en la verdad y en lo que está bien. Entonces, pues ese sería un punto y les va a poner el trabajo a las editoriales, que son los que se leen todos los libros completos, de esas 2 que para mí son preocupaciones que, pues puede que no sea lo más grave del mundo, pero como que siento que hay una pérdida en lo romántico de los libros, de la lectura, de la escritura. Pues miren, hemos llegado al final. Pablo, Enrique, John, qué tipazos, me quito el sombrero y ojalá y pueda ser que vengan alguna vez a México y convivamos en ese caso. Me quedaría con esas palabras de Enrique cuando dijo que inteligencia artificial es una mina de oro. Sí, es cierto, hay riesgos, como lo señala John, como lo señala Pablo, hay mayores oportunidades en ese caso. Muchísimas gracias. Voy a dejar un tiempo para Silven, que va a despedir estos ciclos de las jornadas de la edición universitaria. Silven. Muchas gracias, Camilo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta primera parte de las jornadas en torno a la edición universitaria, libros que disipan fronteras. Estamos súper contentos de las excelentes mesas que hemos tenido a lo largo de estos 2 días. Queremos agradecer a todos los ponentes y los moderadores que sin duda nos han enriquecido un montón. También queremos agradecer a todos los que han estado participando en redes, a todos los que se inscribieron, que son alrededor de 400 personas, al equipo técnico que está trabajando aquí con nosotros, que son Elisa Martínez y Daniel Aro, a todos los colaboradores en la retransmisión. Estamos retransmitiendo en 17 redes. En México estamos en Altexto, en el Colegio de San Luis, en el Instituto del Libro y la Lectura, en la editorial de la Universidad de Guanajuato, Librántida, Solar Servicios Editoriales,
Interlínea, la Universidad de Guadalajara. En Colombia estamos en ACEUC, en la editorial Universidad del Rosario, en Hipertexto. De América Latina estamos con la ULAC, en Chile estamos con la editorial USACH y Ediciones Universitarias de Valparaíso, en Perú con EU Perú y la editorial UPC, y en España con Publishers Weekly en español. Los organizadores de este evento son la ULAC, Altexto, ACEUC, Libros UNAM, la Reduch, EU Perú, el ILAC y Librántida. Y los invitamos a la segunda parte de las jornadas, que se llama el coloquio sobre los futuros del libro, que justamente va a tener esta temática de inteligencia artificial como eje central. Va a ser el miércoles y jueves, comenzamos el miércoles a las 10 de la mañana. Por ahí los vemos y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas.